sigan todos participando de este debate, el paquetazo de leyes desde el Parlamento en torno a seguridad ciudadana. Claro, a pocos días de que se termine la legislatura, han querido apurar estas publicaciones. Te digo, algunos sentimientos encontrados. Lo de la protección a la policía lo vamos a ver ahora porque, Lore, es importante también. Ayer el general de la policía, el general Víctor Sanabria, decía que uno de los mayores problemas que tenía el agente policial era ese miedo, ese temor de usar su arma de reglamento para abatir un delincuente o hasta para neutralizar a un delincuente, ¿no? Dispararle en miembros inferiores para detenerlo, neutralizarlo, que no fugue. No es la policía peruana experta en usar armas de fuego y más bien retroceden los agentes porque se ha visto muchos casos en los que terminan presos, terminan enjuiciados por la familia del delincuente. En ese sentido, se da esta norma que protege a los policías, Lore, pero también, mira lo que hoy destacó o terminé destacando de las declaraciones del general Víctor Sanabria. Hace una comparación muy interesante y dicen, el problema de la policía está centrado en el presupuesto y pone como ejemplo los centros de monitoreo de las municipalidades y dice, ¿ves los centros de monitoreo de las municipalidades? Y ahí te das cuenta, ha utilizado una metáfora muy interesante a partir de una serie de televisión y dice, es increíble cómo los serenazgos están mucho mejor equipados que las comisarías. Los centros de monitoreo versus las comisarías. Vean cómo lo puso el jefe de la policía, porque creo que tenía un punto. Te hablaba de hacia dónde está metiendo el dinero el político peruano. ¿Está metiendo dinero a la policía o está metiendo dinero al serenazgo? Parece que lo segundo, ¿no? Los centros de monitoreo equipadísimos y esa situación dispar es la que comentó el general de la policía en un evento en la Cámara de Comercio de Lima. Vamos a escucharlo. Los presupuestos. ¿Quién maneja los presupuestos de seguridad ciudadana? Gobiernos locales. Entonces usted ve una central de seguridad ciudadana a todo dar con cámara de seguridad, 10 patrulleros, 20 motos, los Maldini. Y al frente, la comisaría, con techo de calamina, roto, todo, los González. ¿Así podemos combatir la seguridad? ¿Así nos rasgamos las vestiduras para decir que no estamos funcionando y quieren que ganemos? Entonces hay que tener un poco de manejo real de cómo se ejecutan los presupuestos. Creo que es un punto que nadie había tocado. Allí el general de la policía dice, comisarías y centrales de monitoreo de serenazgo son los González versus los Maldini. Y la verdad es que tiene un punto, porque ¿qué podrías ganar tú como institución, o por lo menos como la persona que reparte el presupuesto, como político que asigna el presupuesto, equipando más centros de monitoreo cuando los serenos no tienen mucha capacidad, primero, de hacer un acta de denuncias, de detener incluso a un delincuente, de neutralizar a un delincuente? Entonces, aquí el comentario del general Sanabria va a, miren el dinero que se está metiendo en las centrales de monitoreo y miren el poco dinero que se pone en remozar, equipar y construir más comisarías. Esa parte, solo ese punto del presupuesto, me parece que abre un debate muy real en nuestro país. Hay unos centros de monitoreo, Lore, que son, la verdad, de primer mundo, pero la comisaría al frente es un desastre, no está pero ni la pared pintada. Y allí tienes una situación dispar que el general Sanabria quiso poner allí en esta reunión. Sí, porque incluso de cara al presupuesto, desde las municipalidades, aquellas que tienen más excedentes de presupuesto, mejor situación económica, podrían también contribuir a implementar las comisarías, mejorarlas, porque es directamente para su distrito, Exacto, para su beneficio. Y por otro lado, en algún momento se hablaba que las centrales de monitoreo municipales debían estar conectadas a la Central 105 para que la Policía Nacional sea la que se surta y se nutra de todos esos ojos y oídos, en algunos casos, que hay en las diferentes municipalidades. ¿Eso realmente se ha avanzado, se ha logrado, se ha interconectado o son ejemplos únicos y reducidos? Y ahí entramos al problema de fondo, porque además, cuando hoy se debate el presupuesto nacional, todavía seguimos en medio de esta discusión. El año pasado
hablábamos y criticábamos que en el Congreso de la República, por ejemplo, el presupuesto había pasado de 800 y pico millones a más de 1.000 millones de soles. 300 millones de presupuesto había aumentado. Y sin embargo, ¿cuánto aumentó el presupuesto para seguridad ciudadana? ¿Cuánto aumenta el presupuesto directamente para la Policía Nacional? Si hay plata para aumentar dinero al Congreso, primero debería haber la misma plata para la educación, para la salud, para la inseguridad ciudadana. Porque cuando tú dices, mi prioridad es luchar contra la inseguridad ciudadana, las prioridades se demuestran con plata, no con bla, bla, bla. Tal cual, Lore. Tienes un presupuesto para la policía que es importante, cerca de 12.000 millones de soles para el año 2025. Pero cuando ves en qué se va la mayor parte del presupuesto de la policía, es en pagar el salario de los policías. Lógico. No es Necesita probablemente un shock en las comisarías y eso es lo que decía el general Sanabria. Esto es algo que realmente es un reclamo eterno de la policía, pero me pareció interesante cómo comparaba y decía, y habló de la salud plata mental que hay en también, un centro ¿no? de serenazgo. Habló también de la salud mental del policía. Habló de la salud mental del policía. Por la falta de confianza del ciudadano. Vamos a escuchar hacia su esa labor. parte. Sí. Vamos a escuchar esa parte porque también dijo destaquen el trabajo de los buenos policías. Ya un poco hasta en un ánimo tenía muchos alcaldes, muchos dirigentes gremiales que le pedían cuentas en esa mesa redonda que organizó la Cámara de Comercio de Lima. Creo que en algún momento se enfureció ahí el jefe de la policía. Vamos a escuchar cómo hizo hasta una mención a Papá Noel. Vean. El apoyo que requiere la Policía Nacional, señores y señoras, no es logístico, no es de personal, no es económico, es de aprobación social, porque tenemos un severo problema de salud mental. ¿Cómo le dice usted a un hombre o una mujer que trabaja 24 horas si todo el día lo insultan? Si todo el día le dice que su trabajo está mal, que los 14 muertos en este año por enfrentamiento con los delincuentes ha sido en vano, o sea, los 260.000 detenidos en flagrancia, ¿los trajo Papá Noel? Bueno, ahí el general Víctor Sanabria lo que hacía era responderle a personas que le reclamaban falta de trabajo de la policía. Claro, algunos dirían menos quejas, más acción, pero era un ambiente de debate, era un foro para discutir la seguridad ciudadana y de hecho Sanabria sacó la cifra de homicidios que maneja para el 2024, 1.854 homicidios y lo comparó a la cifra del 2023, 1.808. Alrededor de 50 crímenes más este año que el año pasado. Esta es una información que difiere con los datos de SINADEF. Claro. Atención con eso. Y esa es la información que el ministro Santibáñez utiliza para decir solo ha habido un incremento de 7 u 8% en los homicidios. Pero ahí estaba puesto el verbo del jefe policial que ahora también, ya sabemos, todo el cuerpo policial está protegido con esta nueva ley que impide prisión preventiva para el policía o detención preliminar para el policía que termine abatiendo a un delincuente en uso de su arma de reglamento.